Literatura. Pintura. Teatro. Poesía. Escultura. Cine. Música. Danza. Universo de la cultura. Las expresiones artísticas de nuestro tiempo en la voz crítica del escritor y periodista René Avilés Favila. Buenas noches, bienvenidos a Universo de Cultura. Hoy vamos a tener una invitada muy especial, como siempre, pero ahora pues más especial todavía porque se trata ni más ni menos que de Ethel Krause, una de las escritoras jóvenes de mayor importancia en nuestro país, que ha escrito poesía, literatura infantil, novela, cuento, ensayo, en fin, no hay género que no haya dado Ethel, siempre con mucho éxito, siempre con mucho talento. Y bueno, vamos a hablar de ella, de todos sus libros, de la creación, de sus relaciones literarias, su vida literaria, para aterrizar en su libro más reciente que se acaba de publicar y de agotar, es asombroso, una novela que ha publicado Alfaguara que se llama El secreto de la edad. Recuerden que estamos en el 56010802 y que esperamos sus llamadas para construir nuestro programa y también para que ustedes qué es exactamente lo que quieren saber de la obra de Ethel Krause. Pues empezamos con una semblanza de nuestra invitada de esta noche, Ethel Krause. De acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, 7 de cada 8 lectores mexicanos son mujeres, quienes se sienten atraídas hacia textos que hablen del género femenino. Una de las escritoras que aborda casos donde los personajes son mujeres y refleja la problemática de este sector de la población, sus deseos y miedos, sus amores, odios, contradicciones y sueños, es Ethel Krause. También escribe para niños e involucra a los hombres en su literatura. Originaria de la Ciudad de México, Ethel Krause estudió Lengua y Literatura Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Poeta, ensayista y narradora, Ethel Krause ha sido profesora en el Centro de Capa Cinematográfica, en la Sociedad General de Escritores Mexicanos y coordinadora del taller literario del Colegio de Ciencias y Humanidades. Como docente, Krause destaca por la metodología que creó cursos y talleres literarios. Ethel Krause fue conductora del programa de televisión De Cara de Canal 11. Ha colaborado en diversas publicaciones: Proceso, Plural, Diálogos, La Semana de Bellas Artes, 1+1, El Día, El Universal, El Sol de México, Excelsior. De 1978 a 1979, Ethel Krause recibió la beca del Instituto Nacional de Bellas Artes. Como poeta, Ethel Krause ha publicado los libros Un tren de luz, Para cantar, Fuegos y juegos, Canciones de amor antiguo. En Ha venido a buscarte, Ethel Krause compone versos a la ciudad herida de pestes modernas, al 2 de octubre 20 años después, al terremoto que sacudió la Ciudad de México un 19 de septiembre, a la vez que canta al mar, a los amores, a los niños que se columpian en el sol y al canto abismal de la sirena. La obra literaria de Ethel Krause se caracteriza por el manejo preciso del lenguaje, siempre cargado de ironía, sarcasmo, amargura, pasión, alegría, tristeza y humor. El ensayo más conocido de la autora es Cómo acercarse a la poesía, elegido y editado como texto oficial por la Secretaría de Educación Pública en 1994.
La lista de cuentos tiene títulos como Intermedio para Mujeres, Niñas, Nana María, editado por el Centro de Información y Desarrollo de la Comunicación y la Literatura Infantil, El lunes te amaré, Cuento contigo, obra de textos infantiles, la antología Intermedio para amar y Relámpagos, cuentos ultracortos que abordan situaciones agradables y tristes de mujeres que luchan por encontrar su camino. En narrativa ha publicado las novelas Donde las cosas vuelan, Mujeres de Nueva York, Infinita, historia donde emprende la búsqueda de la identidad femenina, y el más reciente, El secreto de la infidelidad. Ethel Krause ha participado en las Jornadas Metropolitanas de Estudios Culturales, Arte, Literatura, Crítica e Identidad en México y Latinoamérica. Es miembro del Consejo Editorial de UNA, Revista de las Mujeres en la Cultura, publicación que difunde la producción artística femenina y analiza la problemática sociocultural de la mujer en México. Ethel Krause, poeta, ensayista y narradora que escribe sobre las mujeres y para los hombres. Ha venido a buscarte para descifrar el secreto de la infidelidad. Ethel Krause, bienvenida a Universo de la Cultura. Pues efectivamente, Ethel, bienvenida. Hace mucho que no nos veíamos, ¿verdad? Y qué grato, de verdad, ¿eh? Teníamos un rato. Grato de ver a los amigos, de platicar y de que me digas joven escritora. Me sentí maravillada. Es que cuando veo mi acta de nacimiento, entonces veo a todos los demás muy jóvenes. Pero ¿te acuerdas que alguna vez la China Mendoza nos entrevistó en tu casa para un programa de televisión? Claro, sí. ¿Qué te diré? Sí, hemos corrido juntos un montón de cosas, porque también la creación del suplemento cultural El Búho. ¿Cómo no? El Excelsior. Sí, así es. La sección cultural diaria de Excelsior. Hace 14, 15 años de eso, puede que más. Pero bueno, qué gusto que estés en este programa, amigos. Les recuerdo que el teléfono es 56010802. Ethel, empecemos. Tengo una inquietud y una pregunta que siempre te he querido hacer y que me recordó mucho esta semblanza muy encantadora que han hecho nuestros compañeros de programa. Hace poco estuvo aquí Ignacio Trejo Fuentes, quien es un crítico ya ameritado, y decía, entre otras cosas, que no hay propiamente una literatura de mujeres, que hay buena literatura o mala literatura, que la literatura es como los ángeles y los querubines, no tienen sexo. ¿Tú qué opinas de esta cuestión dicha por nuestro camarada? Querido amigo, ¿verdad, Nacho? Mira, te voy a contar una anécdota brevísima con él a propósito de ese tema, para que veas cómo esto pues ha corrido saliva y tinta al respecto de todos los bandos. Cuando éramos de verdad los jóvenes escritores, Nacho Trejo y yo, él como crítico y yo como incipiente narrador, hace muchísimos años estuvimos juntos en un encuentro que organizaba Literatura de Limba en algunas de las ciudades de la República. Y entonces él ahí en la ponencia que presentó hablaba de la joven literatura mexicana y evidentemente en un momento dado pues advirtió que estaba hablando de los varones, y entonces mencionó que era muy importante y muy interesante que las mujeres empezáramos a tener de verdad voz también en la literatura, y hizo pues un elogio y como que una bienvenida a las mujeres que en ese entonces éramos pocas que estábamos entrando en la literatura. Y yo me enojé porque dije, otra vez estamos en un cajón las mujeres. ¿Por qué no se puede hablar de hombres y mujeres cuando se habla de literatura? Y bueno, y hasta lo hice públicamente y yo creo que en este momento, años y años después, te das cuenta que probablemente tenía razón de en ese momento hablar de
la literatura y la literatura que escriben las mujeres. Ahora parecería que hablar de la literatura es hablar de la literatura que escriben las mujeres y el cajón de los varones es aparte. Yo no sé si los varones se molestaran o no de eso. No lo sé porque son menos expresivos en ese aspecto que las mujeres. O sea, las mujeres nos hemos mostrado públicamente nuestras ideas al respecto, algunas a favor o contra, ¿sí? Y los hombres menos. Entonces, a lo mejor yo te reviro la pregunta. No sé si los hombres se molesten cuando se hable de literatura escrita por hombres. La verdad es que no tengo idea. Yo poco me hago esa reflexión, pero lo que sí es un hecho es que en este momento las mujeres tienen más éxito que los hombres. Es decir, la Allende, por ejemplo, Elena Poniatowska, es un número infinito de mujeres que venden y venden y venden. Oye, y venden, pero eso ¿no? se ha usado también como una forma de oprobio, ¿no? Porque Sí, decían, porque pues el si éxito... nosotros somos los auténticos escritores de talento y ustedes, las mujeres, pues a lo más que pueden llegar a tener ese éxito. No, pero yo sí lo menciono como algo importante. Es decir, yo creo que el éxito que han tenido mujeres como las que he mencionado, Elena Garro, en fin, es un éxito muy, muy bien fincado, con una obra muy sólida, muy consistente, ¿no? Yo incluso he sido muy promotor de, pues por ejemplo, en el caso de Elena Garro y de algunas otras mujeres. Yo no sé, nunca me he hecho mucho esta reflexión, pero lo que sí es que me da envidia que acabas de sacar tu libro de cuentos, El secreto de la infidelidad. Perdón, creo que es un momento que era una novela, que además está bellísimo el libro, editado por Alfaguara y que duró menos de un mes y ya está agotado. Pues eso me mata de envidia, ¿no? Yo tardo un poco más, como 2 veces. No, pero ¿sabes qué sería fantástico? Que ahora que lo leas, que me dijeras, no, me muero de envidia, pero por lo que escribiste, no por lo que... Bueno, de por eso lo que también. porque libros eso tuyos es lo lo que nos tuyos, gustaría oír como sí. mujeres. Bueno, pues por ejemplo, Relámpagos, te lo estaba diciendo Sí, antes de que sí. empezara. Es un libro que siempre me produjo una enorme envidia porque ese tipo de cuento, de texto breve, de híbrido entre el, no sé, entre el aforismo. ¿Sabes qué es como es relámpago? Por eso lo titulé Sí, así. yo Es un supongo. género como que es relámpago porque es breve, puede ser resplandeciente, puede ser medio tenebroso al mismo tiempo, pero antes de seguir adelante, no. Esto era una especie de broma. Tú principalmente has demostrado esa generosidad que tienes y la buena cuna literaria para juzgar a tus congéneres, tanto varones como mujeres. Eso yo soy la primera en reconocerlo. Pero en fin, metiéndole un poquito de sal y pimienta a este tema y no quedándome sin darte la respuesta, que qué opino yo acerca de que si hay literatura de hombres y de mujeres. ¿Sabes qué? Si quieres que te sea así de una honestidad total. Sí quiero. ¿Sí quieres? Sí, ¿Sí? No sé qué opino. No sé. Sí, Ya me también hice para bolas, mí es difícil. ya me hice bolas. En una época de mi vida me parecía algo aberrante hablar de literatura femenina, porque era como ver a la mujer que escribía una prima hermana de Corín Tellado. Después me pareció que era muy necesario y reivindicador para las mujeres asumir nuestra condición de mujeres frente a la literatura y de mujeres frente a todo el resto del mundo, ¿no? Y no subsumirnos en el papel de los oficios de varones, nada más, pegadas ahí como ellos, ¿no? Sino ostentar la diferencia. Y en este momento ya no sé cuál sería la línea a seguir. Y probablemente esto sea muy sano. Poder decir, quién sabe, ¿por qué no vamos escribiendo, tú, yo? ¿Por qué no vamos leyendo, tú y yo, y vamos juntos armando la propuesta? Y que además las cosas no son definitivas. Yo creo que es perfectamente válido ir construyendo las ideas, ir cambiando de opinión, junto con los lectores y las lectoras. ¿Cómo ves? Bien, yo la verdad es que, por ejemplo, yo he tenido a veces la presencia muy fuerte de escritoras. Recuerdo que Mary McCartney, que era una escritora, no sé si haya muerto, todavía viva,
que leí por ahí de 1964, 65, con una novela que publicó Mortiz, llamada El Grupo, me impresionó tanto que realmente escribí bajo el influjo de esa novela. Luego me han dicho que curiosamente de mis personajes los mejor tratados, los mejor logrados, mejor dicho, son las mujeres. Yo tengo una explicación porque yo las veo más atentamente que a los varones, pero hablando de lo tuyo, yo sí veo que tú, bueno, las mujeres, tus personajes como femeninos son muy logrados, como este de Mujeres en Nueva York, novela que efectivamente me tocó presentar acompañándote hace algún tiempo. Son personajes francamente de carne y hueso, son personajes muy logrados, pero también tus personajes masculinos lo están. Esto es algo que creo que es muy natural cuando se trata de un gran escritor o escritora, porque ese dominio justamente, creo yo que es, cuando dicen, no, las feministas a ultranza, que dicen, no, es que no puede un hombre meterse realmente dentro del cuerpo de una mujer. Bueno, Flaubert de alguna manera lo hizo, o Tolstoy, ¿no? Hay cosas de la mujer que un hombre no puede sentir. Sin embargo, yo tengo la impresión de que así como Ray Bradbury escribió de Marte y no fue a Marte, claro, pues de pronto uno se puede meter dentro de la piel de una mujer, cuando, como decía Flaubert, ¿quién es Madame Bovary? Soy yo, ¿no? C'est moi. Y mira, hay otra cosa que no perder de vista, que si un hombre como Flaubert, que es el clásico ejemplo que uno siempre cita, ¿no? Y Madame Bovary, que a nuestro amigo Ricardo Garibay odiaba. Odiaba precisamente por estereotipado el ejemplo, ¿no? Pero en fin, vale por el estereotipo. No hay que perder de vista que lo valioso de eso es que es un hombre que se mete en el alma de una mujer. Y que ve desde ahí el mundo. No hay que perder de vista que cuando una escritora, Virginia Woolf, por ejemplo, Helena Garro, por este siglo, trata a algún personaje masculino, es una mujer que se mete en el alma de un hombre, y que eso es lo valioso. No hay que perder de vista que Madame Bovary no es precisamente una mujer, es un personaje femenino creado por un escritor, y viceversa, y que lo valioso es la conjunción de eso. La conjunción de eso. A mí me parece que un escritor, una escritora son seres profundamente compasivos, en el sentido que pueden entrar en la piel del otro, de la otra, en el alma del que está delante, y desde ahí construir al personaje. Pero ahí hay la reunión de ambos sexos. Es la mirada del hombre o la mirada de la mujer delante del otro o de la otra. Y que no se pierda el propio género de quien escribe, a mí me parece valioso. No creo que no cuente para nada. Creo que sí cuenta, pero hasta dónde cuenta no sé. Cuenta, es importante, así como es diferente si te lee un hombre o si te lee una mujer. La misma obra, ¿sí? Tú has tenido lectores y lectoras de una misma obra y te dicen cosas diferentes, leen de otra manera, ¿no? Aunque las cosas más inteligentes y sensibles normalmente me las dicen las mujeres. Esto me llamó mucho la atención. ¿Son mejores lectoras? Yo me preguntaría si de veras es eso, o si los hombres, por alguna razón, no usan, o no la tienen desarrollada, o no la saben usar plenamente, la capacidad expresiva, o el hecho de compartir esta intimidad públicamente, ¿sí? No lo expresan afuera. Yo no sé qué sientan, por eso digamos que a veces a las mujeres escritoras se nos escapan los hombres porque se esconden muchísimo más, ¿sí? Busca a un gran escritor y detrás está la mujer. Es horrible, es otro estereotipo. Sí. Pero ahí está Madame Hansa con Balzac, es otro espantoso estereotipo. Sin embargo, la mujer se abre de capa, sí, al escritor en todos aspectos, le entrega el alma y de ahí obtiene su materia prima el escritor. Los hombres no lo hacen con las mujeres. Nosotras tenemos que irlos cazando con Z
para ir horadándolos, para ir conociéndolos y construir nuestro territorio literario, nuestra materia prima literaria. Bueno, así también pasa con los lectores. Ethel, ¿qué tanto utilizas tu experiencia autobiográfica en tus libros? Si entendemos como autobiografía lo que vivo en mi vida cotidiana doméstica y lo que veo a mi alrededor y lo que lees, lo que leo y lo que sueño y lo que imagino, pues todo es un material autobiográfico porque uso todo lo que soy para construir mi obra, claro. Y eso de pronto ya decides qué le pones como género, es decir, a algún trabajo que tienes pensado. De pronto puede ser poesía, de pronto puede ser literatura infantil, un cuento, una novela, una pequeña obra de teatro. Mira, no decido, lo descubro. Ya. Mis textos nacen con su torta bajo el brazo. Ya nacen con el género. Desde que son concebidos, aunque yo no sepa de qué género se trata en el momento de ser concebidos, pero llega un momento que al irse dando a luz van revelando el género al que pertenecen, de manera que más bien trato de serle fiel al género al que pertenece el texto, lo voy descubriendo. Pero tus cuentos, por ejemplo, ¿los concibes, es decir, también de modo global, o vas añadiendo a uno el otro, o tienes una concepción desde el principio, desde antes de escribir la obra, de qué van a ser los cuentos, cómo los vas a integrar, cuáles son los temas, cuáles los tratamientos? Por ejemplo, este del secreto de la infidelidad nació a partir del cuento que da título a toda la obra. Y es un tema que yo venía percibiendo, que se estaba moviendo dentro de mí, que estaba fluyendo, y ahora sí es la visión de un hombre delante de la posible infidelidad de su mujer, y cómo el hombre va descubriendo una nueva mujer en su esposa cuando él tiene la sospecha de que le es infiel, y se va enamorando de esa nueva imagen de la mujer. Entonces, esta escena, esta situación venía persiguiéndome y enamorándome desde hacía tiempo, hasta que se concretó en el libro, en el cuento. En el cuento que así se titula. Y lo fui escribiendo, y entonces, haz de cuenta que un semillero ahí surgió, empezaron a salir los cuentos que rodean a este primero y que dieron origen al libro. De manera que este fue un caso muy particular del libro de cuentos, porque no es una recopilación de textos ahí aislados, sino que verdaderamente todos van creando un sistema solar, los cuentos van girando en torno a ese sol que es el secreto de la infidelidad, el tema de la infidelidad. Yo he escuchado por lo menos 3 o 4 veces, dicho por personas de distintos niveles culturales, que la infidelidad de muchas maneras consolida las relaciones amorosas. Por ejemplo, un matrimonio que está al borde del fracaso, la sola sospecha de la infidelidad, es decir, da renovados bríos, despierta el sexo, está dormido, etcétera, cosas así. Yo no sé si esto pueda ser en el libro del que ahora hablamos, El secreto de la infidelidad de Alfaguara, pudiera estar por allí presente. Mira, en este texto que da origen al libro, el que te acabo de mencionar, no es exactamente que fuera un matrimonio que estuviera en una crisis y que la infidelidad lo va a revitalizar, sino aquí es más bien como la sospecha de la infidelidad, porque además nunca se sabe, no hay una certeza, pero esa sospecha va tejiendo en la mente del varón el dibujo de una mujer tan fascinante que se le revela ante los ojos, que quiere que le siga siendo infiel. Y lo que me gustó es entrar al tema por otras ventanas, por otras vertientes, por otro lado, ¿no? Que en donde saliera del lugar común, ¿no? Sí, porque el lugar común en México es matar a la mujer. El tipo en escena de celos, claro, saca la pistola y la mata, ¿verdad? La nota roja en los periódicos está lleno de este tipo de cosas.
Claro, por ejemplo, bueno, otro de los cuentos que surgió inmediatamente después de este que te digo, que me fueron apareciendo, es en donde la esposa ahí sí le confiesa al hombre, no ha cometido la infidelidad carnal, pero está enamorada de otro, y le pide al esposo que la ayude, porque no sabe qué hacer, que la rompe, Es que si el hombre va a asumir el papel que tú decías de macho, ¿no? Ujú. O va a serle fiel a la emoción, al sentimiento que le despierta esa mujer de la cual está enamorado. Entonces ahí, fíjate, es lo que a mí me interesaba, ¿no? Como entrar al tema, pero desde la rendija, ¿no? No desde la puerta principal, ¿no? No desde la obviedad. Ándale, e invitar Del a los resultado lectores y a las previsible. lectoras a ser partícipes en un poquito esta invitación, que es antes de tirar la primera piedra, mírate en el espejo. La infidelidad puede tener muchas caras y a lo mejor uno puede ser infiel con uno mismo muchas veces, ¿no? Bien, pues seguimos con Ethel Krause, soy René Viles Favila y recuerden que nuestro teléfono es el 56010802. Ethel, llegan algunas llamadas, te las empiezo a pasar. Rocío Fuentes de Pedregal de Carrasco hace el siguiente comentario y una pregunta. Los sentimientos son la gran diferencia entre escritores y escritoras. Tenemos a lo largo de la historia magníficas letras realizadas por mujeres. ¿Qué nos puede decir Ethel Krause sobre Marguerite Yourcenar? Bueno, es una cúspide, ¿no?, de la literatura. Claro. Sí, de hombres y de mujeres y de todo. Homosexuales y de lesbianas y de todo. Sí, es una cúspide de la literatura, es un clásico del siglo XX. Y claro, mira, tenemos dos ojos, el derecho y el izquierdo. Tápate un ojo, no vas a dejar de ver el mundo, claro, pero pues, de alguna manera tu mirada va a cambiar. Te lo digo porque yo en la realidad solo veo con un ojo. Y no tengo una visión panorámica y no tengo, ¿cómo se llama?, tercera dimensión. Entonces, para mí el centro está de un lado, ¿sí? Sí. Ahora, imagina, lleva eso al espíritu, lleva eso a la literatura. Si nada más pensamos en hombres o en mujeres, y no solo en la literatura, en cualquier actividad, pues estamos como si fuéramos viendo con un ojo. Son un tipo de sentimientos, otro tipo de sentimientos. Un tipo de visión de la vida, pero juntas te crean la visión panorámica. Yo creo que el siglo XX ha sido un siglo de confrontación entre los sexos muy saludable, porque los siglos previos habían sido de dominación de uno sobre el otro, ya Claro. sabemos cuál. Ojalá el XXI sea de cooperación, sea de suma, tenga una desembocadura saludable esa confrontación. ¿Ves? Entonces, es una invitación también para juzgar la literatura, ¿no? Como suma, no como resta, es decir, cuál es mejor, cuál es más profunda, cuál es más importante. No, más bien sumemos las visiones que nos proponen escritores y escritoras. Sí, que cuando son en pareja tenemos otro estereotipo, Sartre y Simone de Beauvoir, ¿no?, que son una pareja interesantísima y los dos de un gran talento, cada quien por su lado, obras muy independientes, que son realmente fantásticas. A la larga se ha quedado más ella, ¿no? Sí, claro, sí, porque ella es la que abre una brecha y él como Sí. que cierra una era y ella inaugura otra, ¿no? Y lo que pasa también es que él de pronto se apasiona con la política y con la crítica literaria y eso lo aleja, ¿no? Es decir, incluso lo que él mantiene como mundo político en sus últimos años, pues se acabó, se derrumbó con el socialismo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Pero bueno, también Jorge Hernández de la colonia Narvarte, Ethel, te pregunta si la literatura femenina puede considerarse lo que algunos escritores denominan light, que efectivamente algunos escritores y también algunos periodistas
Si tú la ves así, esta literatura light, femenina, se puede considerar light. Mira, la literatura light es un fenómeno actual y que de reciente factura, digamos de unos 15 años para acá, y tiene que ver mucho más con asuntos de mercado, con asuntos del tipo de sociedades que estamos creando, de entretenimiento, en donde todo lo que es una expresión pública se va convirtiendo en alimento chatarra y de mero entretenimiento. Tiene mucho más que ver con eso que con los sexos, que con la guerra de los sexos. La literatura llamada light la ejercen tanto hombres como mujeres, sí, o sea, sí, y la leen tanto lectores como lectoras. Lo que ocurre es que hay un punto donde hacen bisagra las personas del sexo femenino que han escrito, porque no les puedo decir escritoras, ¿sí? Personas del sexo femenino que han escrito pues esta novelita rosa y estos folletines de las revistas donde se anuncian lápiz de labios y etcétera, con otras personas del sexo femenino que se autodenominan escritoras y que entonces aprovechan la coyuntura del fenómeno de entretenimiento, del fenómeno light, y entonces hacen bisagra. Y parecería que las mujeres que escribimos hacemos indefectiblemente literatura light. No, yo creo que la hacen los hombres, la hacen las mujeres, y la hacen además, ¿sabes qué? Claro. Escritores de valía que han hecho obra importante, dan su derrapón, a veces involuntario y a veces deliciosamente voluntario y consciente, como Fernando del Paso, por ejemplo, en la literatura light. Es decir, es un fenómeno social. Ciertas dosis de frivolidad no caen mal. No, porque bueno, de repente uno dice, hombre, a mí se me antoja escribir una novela policíaca, una novela rosa. Sí, algo más ligero, pues claro. Algo ligero, quiero entretener, también quiero un recreíto, ¿no? Quiero unas vacaciones, y algunos se lo han tomado y algunas también. Entonces, pero no tiene que ver con precisamente el género de la persona que escribe, tiene que ver con es otro fenómeno. Bueno, claro, sí. estoy de acuerdo. Ethel, de pronto, en el otro extremo de lo light, en libros de gran intensidad, de grandes sentimientos, de grandes pasiones, tú has hecho un libro que a mí me gustó mucho, que he leído por lo menos 2 veces, que es Houston, que lo publicó Diana. Es el anti-light, eso sí es el anti-light. Es el anti-light, es un libro de una gran densidad, de una altura poética. Muchas que a mí me gustó, me sorprendió. Tenía que ser poema, no podía ser un cuento, no podía ser una novela, o efectivamente ya te apareció, como tú decías, es un momento ya como poema, como largo poema, de gran aliento. Es un grito, es una imprecación, es un grito, es una plegaria, es un plañido, es un suspiro, es un gemido. Hay por ahí un autor francés, cuyo nombre no recuerdo en este momento, de este siglo, que dice que escribir es como un fenómeno fisiológico más para quien trae esa vena, y que se puede comparar a la expresión corpórea del espíritu, la letra, ¿no? La palabra, lo que pones en el papel. Y Houston, eso fue. Cuando yo leí esa definición dije, me pongo este saco de manera absoluta. Fíjate que yo cuando escribí ese libro, René, me di cuenta de la frase de Shakespeare, que la dice en Hamlet, si mal no recuerdo. Solo en la tormenta se conocen los barcos, la fuerza de los barcos, porque en la calma todos parecen iguales. Es decir, ¿cómo lo traduzco esta metáfora a mi vida personal y profesional? Allí, sin la menor duda, me di cuenta que de verdad era una escritora. Porque
me salía en un poema todo este grito, toda esta necesidad de expresión y yo estaba escribiendo. De manera que sí es un libro profundamente revelador para mí. Sí, es cierto, yo lo recomiendo mucho. Estamos platicando con la gran escritora Ethel Krause, estamos en el 56010802. Ethel, Sandra Sandoval de la colonia Nápoles dice, las mujeres son temas cotidianos en la literatura de René Avilés. La pregunta es si los hombres son temas cotidianos en la literatura de Ethel Krause. Sí, claro que sí. Alguien me dijo hace poco, alguien que me entrevistaba, me dijo, siento que tu obra o tus cuentos, se refería, me parece, a los cuentos de este libro reciente, tratan y recrean la vida como la de cualquier persona. Es como si de repente abriéramos la casa de alguien y nos metiéramos ahí en la cotidianidad, donde están hombres y están mujeres y hay conflicto y hay este problema y hay esta situación y hay esta otra. Es como entrar a la sala de alguien, a la recámara de alguien, de cualquiera de nosotros. Y cosa que la sentí muy ad hoc, me identifiqué como autora con eso, porque efectivamente sí tratan los problemas cotidianos, tanto de hombres como de mujeres. Me di cuenta que ahora hablaba mucho más la voz de los hombres en este momento de mi escritura, de los varones. Entonces, sí, creo que puede ser una contrapartida, como dice Sandra, ¿verdad? Que es la que nos llamó. Sandra Sandoval, sí, de la colonia Nápoles. Ricardo Trejo, Ethel, de la colonia Azcapotzalco, te pregunta qué preparación debe tener una mujer para ser una buena escritora. Leer, creerse una escritora, leer, y tener pluma y papel. A lo mejor esto me lleva a otra pregunta. ¿Tú cómo empezaste a escribir? Yo te conocí hace muchos años, pero ya eras una escritora bien conocida. Estoy pensando que te conocí hace unos 16 años, 17 tal vez, estando en difusión cultural de la UNAM. Sí, así es. Y me temo que nos presentó Marco Antonio Campos. Sí, sí, temes bien. En el 82, fíjate, ya son hace 18 años, publiqué mi primer libro de cuentos, pero yo ya había publicado cuentos, poemas y demás en suplementos culturales, en periódicos, en revistas, etcétera, desde los 18 años de edad. Ahí inicié mi vida profesional como escritora, pero mira, yo desde que releo mis diarios de niña, que siempre escribí, desde los 12, 13 años de edad, me da mucha ternura, porque leo diciendo que yo ya soy escritora. Yo, como soy una escritora y tengo 13 años de edad, ¿no? Bueno, es como da mucha ternura. Yo me lo creía, lo sentía, lo vivía. No me convertí, sino que lo tenía, lo creí. Es decir, hay que creer que se es escritor para hacerlo en primera instancia y tener pluma y papel y estar escribiendo y leyendo. No creo que haya ninguna otra preparación que esa. Ahora sí recomiendo la pluma y el papel, ahora en la era de las computadoras. Recomiendo la pluma y el papel. Para estar apuntando, escribiendo constantemente. Porque la computadora ha desarrollado una especie de facilismo y uno cree que ya está publicando porque lo ves en la pantallita y lo imprimes en tu impresora de tu casa. No, yo creo que hay que estar tachando y lo que la computadora te da son como manuscritos definitivos, aparentemente definitivos, y te borra. ¿Te acuerdas lo que decía Borges? El borrador, ese género ya en extinción, pues con las computadoras de verdad ha desaparecido. Entonces yo creo que es en detrimento de la formación literaria. De manera que pluma y papel, no hay nada mejor que eso. O sea, debo entender que no usas la computadora. No, yo la uso, pero no estoy empezando.
en el proceso Entonces, de mi formación. esto es una recomendación para quienes arrancan. Para quienes arrancan, no vamos a, úsenla, pero no en detrimento de la pluma y el papel. Es decir, la computadora no es más que una herramienta que te facilita, te da velocidad, como una sierra eléctrica para un carpintero, pero jamás va a aprender el carpintero desde sentir en las manos la madera y el tallado y demás con una sierra eléctrica, ¿verdad? Va a tener que astillarse un poco las manos, tocando diferentes texturas de madera y oliéndola y sintiéndola. Entonces lo mismo es las palabras que uno tacha y que luego, ¿a poco no sucedía antes, no? Que tachabas el renglón, pero no lo tachabas totalmente, de manera que podías releer lo que había y luego decidías si siempre dejabas esa palabra o no, o ponías como 3 o 4 palabras a ver cuál era la que ibas a escoger. En fin, había una especie de juego, de gozo, de mucho mayor, ¿cómo dijera yo?, intimidad, de carnalidad con las palabras, que lo que te permite la computadora. La computadora te está manejando versiones definitivas siempre, pseudo definitivas. Y además, ay no, esas cosas, no. ¿Sabes qué? Por favor no usen eso, porque corrigen mal. Corrigen mal. No. De manera que pluma y papel y creérsela. Mira, ¿no dicen que para ser torero hay que parecerlo? Pues sí. Para ser escritor, escritora, primero créetelo y ten un papel y una pluma a la mano y ponte a escribir y a leer. Pues se me ocurren un montón de preguntas, incluso hasta de tema amoroso, a ver si nos da tiempo de hacerlas. Recuerden, amigos, estamos con Ethel Krause en el 56010802. Gabriela Méndez, Ethel, de la colonia Balbuena, nos pide que si nos puedes dar, dice Ethel, danos 5 nombres de escritoras que hayan marcado tu carrera. Claro. Concha Urquiza, maravillosa, poeta, mexicana, tan injustamente desconocida, por no solamente voy a decir por los lectores y lectoras común y corrientes, sino por las élites literarias del país. Katherine Mansfield, la hija literaria de Chekhov, el padre del cuento moderno. Katherine Mansfield, que crea estos cuentos de atmósferas en donde parece que no pasa nada y todo pasa, pero es que no está pasando nada, pero ya pasó todo dentro de ti, como lector, como lectora, desde fascinante auras que te va creando. Simone de Beauvoir es la inteligencia llevada a la literatura, cosa que me es complementaria porque no me siento para nada identificada en el aspecto creador con ella, pero sí como lectora te enseña mucho ese bisturí inteligente llevado a la literatura. ¿Quién más digo? Virginia Woolf no ha sido más que en el gran libro de Una habitación propia, una de mis favoritas, puesto que, ¿cómo diría? Me parece demasiado estudiada su obra. Prefiero la botaneidad de Katherine Mansfield, hablando de las inglesas, ¿no? Estoy hablando siglo XX, pero me voy a remontar, siglo XX, pero... porque me iba a remontar a Sor Juana, obviamente, ¿no? Digo, es la inevitable y maravillosa Sor Juana. Pero si seguimos con siglo XX, bueno, mira, son tantas, está Anais Nin, que me apasionaron. Pues tenías en común los diarios. Sus diarios, por supuesto. Yo escribo diario desde que tenía 7, 8 años de edad y bueno, ahí está en los diarios también. Elena Garro, por supuesto, con esta visión tan... con ese sentido del humor y con esa transgresión en la capacidad para ver el mundo mexicano y el actual y ofrecérnoslo. En fin, puedo seguir citando y citando, creo que ya sí, dije con eso, 5, ya te pasaste. Ya me pasé. Ricardo García de la colonia Portales felicita a René por los invitados tan excelentes que presenta.
y te pregunta pues algo que ya de alguna manera contestaste, porque dice Ethel, ¿cuáles son tus escritores favoritos y en qué género literario? ¿A ti en qué género te gusta desenvolverte más? Pues creo que de alguna manera has contestado, pero más vale decirle a Ricardo García alguna respuesta breve, ¿no? Sí, mira... Yo me acuerdo que por ahí alguna vez, en una larga entrevista, no sé dónde estaba publicada, señalabas a algunos escritores que habían llenado huecos en tu vida literaria, pero la verdad es que ya no recuerdo quiénes mencionabas. Se dicen siempre tantos en las famosas listas que le piden a uno, pero si hacemos una división muy esquemática entre los clásicos con mayúsculas, están desde la Biblia, un libro Sí, fundamental, que a mí también me... los siglos de oro español y los clásicos del siglo XX, entre los cuales ya mencioné algunos, los cuentos. Espero que no tengas sobre todo. influencia de la onda. Mira, no puedo Es tener broma. no puedo tener influencia de la onda porque somos como son mis hermanos mayores, ¿sí? Es Pues, como mi hermano, 10 mi hermano años. mayor, pues sí, es como mis 10 hermanos años mayores. aproximadamente. Por eso no es que llevas a sea José Agustín. influencia, sino que son casi como Sí, pero tu literatura es ciertas totalmente convergen- distinta. Como pueden ser dos hermanos, uno mayor y uno menor de una misma familia. Claro. Es en ese sentido. El aire de familia, aunque pertenecen a generaciones diferentes. Bueno, una felicitación de Berenice Ramírez de Tlanepantla. Dice, felicito a René por su programa. A Ethel te felicita por ser una de las Gracias. escritoras más avesadas de la literatura erótica. Felicidades. Muchas gracias. Sí era lo que le preocupaba a Marco Antonio Campos, ¿verdad? Que tenías una literatura erótica que era insólita. En México la literatura erótica es poco frecuente. Es decir, se le acaban uno los ejemplos con 2 o 3, entre ellos García Ponce, y de pronto si me preguntas quién es más, pareciera que el amor es algo ajeno al ser humano, a la pareja, ¿no? Y a mí me llama tanto la atención cuando en algún momento o se me invita o se me menciona como gente o para un tema de erotismo, porque es algo que no está en mi cabeza, es decir, no me propongo para nada hacer literatura erótica o poesía erótica o demás. ¿No? Me llama mucho la atención eso. Lo que pasa es que trato de demostrar a los seres humanos a través de mi obra, pues completos, ¿sí? Con la parte amorosa y con la parte de llanto y con la parte de conflicto y con la parte de carnalidad que tienen, ¿no? Entonces me llama la atención, eso. Quizá esas porque poco separaciones. se trata, porque ¿Será, poco se ve. verdad? Sí, será Es por decir, eso. yo me imagino, porque Inés Arredondo, que lo tocó por allí en algunos textos, de manera de pasada, con intensidad, era una gran escritora, de pronto siempre me la encuentro en esas listas de literatura erótica, amorosa, que dices, bueno, yo la veía de otra manera, ¿no? Pero esa es la impresión que tengo. A ver, dice Adriana Hernández, de la colonia Rosario Infonavit, ¿por qué se definen a las escritoras de fin del siglo XX como feministas recalcitrantes? Y felicita al programa. ¿Son feministas recalcitrantes las escritoras del siglo XX? Mira, siglo XX ya es todo un siglo, así que hablamos de 100 años, de manera que depende de a qué generación se está refiriendo, porque sí, efectivamente, hay una época, hacia los años 60, en donde se da llamémoslo feminismo recalcitrante, pero digamos que de 30 años para acá, las cosas se comenzaron a abrir mucho en las posturas feministas, y ya incluso se habla de los humanismos, en donde la reivindicación es pareja para ambos sexos. Entonces depende no creo que las de fin de siglo se puedan considerar feministas recalcitrantes, al menos no podría yo identificar alguna. Porque sí hay sectores, efectivamente, sobre todo en los sectores académicos, universitarios,
de mujeres que tienen posturas muy, muy definidas y también como muy, no sé si usar el término recalcitrantes, me parece correcto porque de todos modos se ha venido atenuando, en fin, es otra cosa. Ethel, nos queda poco tiempo, te voy a hacer una pregunta muy terrenal, ¿de qué vives? ¿Vives de tu trabajo como escritora? ¿De clases? Vivo de mi trabajo como escritora cuando el trabajo como escritora se refiere a muchas cosas que uno hace, ¿no? En parte dar talleres literarios, que eso ha sido una de las cosas que más he disfrutado. Sí, donde de pronto tienes alumnos muy jóvenes y medianos y unos muy talentosos y publican y uno hasta ricos te han tocado. Me acuerdo que he conocido alumnos tuyos extremadamente millonarios que deciden abandonar la fortuna y la riqueza para hacerse escritores. Bueno, hay de todo en la viña del Señor y es un trabajo que amo profundamente. Como tú, estar en los medios también, en algún momento he hecho televisión, he hecho radio, periodismo escrito, clases, lo que se va publicando por aquí, por allá, en fin, un poco de todo esto va haciendo la vida de un escritor y sí, de eso vivo, no hago ninguna otra cosa aparte de todo lo que se relaciona con la literatura. Es difícil y sobre todo, mira, hay que tener la decisión de hacerlo. Siempre me lo propuse desde muy joven que no iba yo a pactar con otro tipo de cosas para vivir y que tenía que aprender a vivir de esto y se va logrando día con día. Tú lo sabes, se va logrando día con día, pero se puede. Ya somos un país en donde esto es posible si tienes perseverancia y si tienes un sentido de responsabilidad y si lo vas haciendo poco a poco y también si no tienes pretensiones de ser millonario, porque pues esto, salvo si das un golpe de suerte, no te lleva a la, dos o tres a la nada riqueza más, ¿no? pecuniaria, ¿eh? Sí, no, son realmente muy pocos. García Márquez y Vargas Llosa y 3 o 4 los que realmente pueden vivir bien. Ethel, desgraciadamente se acabó el tiempo, se me quedaron un montón de preguntas. Ojalá que un día me des una entrevista para la revista. Encantadísimo. Esta maravillosa revista que tengo a bien dirigir, ¿verdad? Está hermoso este número de junio. Que me acaban de poner en las manos, está hermoso, ¿eh? Pues te voy a hacer una entrevista porque siempre eres una mujer fascinante. Muchísimas gracias, René, de veras, qué gusto. Yo hubiera querido seguir aquí, pero largo y tendido, yo también. hacer memoria. Tenía que hacer una sección que se llama Contracultura, donde hablo mal de todo mundo. Ay, pero no, ya no dio tiempo porque preferí estar escuchándote, siempre me encanta hablar contigo. Igualmente, René. Bien, pues despedimos a Ethel Krause, recomendando mucho su libro más reciente, El secreto de la infidelidad, que ha editado Alfaguara, está por salir la nueva edición. Y bueno, pues en los controles técnicos estuvo Álvaro Sánchez, investigación y guión Georgina Tapia, asistencia de producción Laura Callejas, Hernán Nájera y Ramón Cerrilla. En la producción ya llegó Gabriela Morales, que viene muy asoleadita. Soy René Avilés Favila, hasta el próximo lunes, que tendremos nuevo presidente. No se olvide de ir a votar, vote bien, por favor, piénselo antes de cometer un error histórico garrafal. Hasta el próximo lunes. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Universo de la Cultura. expresión crítica de las disciplinas artísticas.